Paz y gozo, amados hermanos. Bueno, una vez más nos encontramos reunidos y en armonía para poder en el día de hoy, que Dios nos está dando la oportunidad pues de concluir la epístola segunda de Corintios. Hoy estaremos exponiendo el capítulo 13. Gracias al Señor pues por permitirnos una victoria más en nuestras vidas, de poder terminar esta epístola con gozo, con alegría y con mucha edificación para nuestra vida espiritual. Vamos a estar todos pues en Biblia. Vamos desde ya a preparar nuestros corazones para pues concluir con mucha alegría este tiempo en el que hemos venido estudiando pues estas dos cartas que enseñan muchísimo en nuestra peregrinación y que bueno, nos ayudan mucho a poder comprender, discernir y pues caminar conforme a la verdad de Dios. Siempre pues gozándonos en la gracia, siempre dependiendo de esa misericordia de Dios, del Evangelio como solución a todos nuestros problemas y bueno, que ha sido de gran bendición para nuestra vida el que Dios nos esté dando la salud y la vida en este día para terminarla. También pues oramos para que Dios nos siga dando largura de vida, ¿no? Y así poder también nosotros probar esa misma fe en medio de cada dificultad que esta vida nos presenta. Vamos todos a Biblia, vamos al capítulo 13 y estaré leyendo en Reina Valera, alternaré con otras traducciones si es necesario. Pudimos ver en ese capítulo 12, ¿verdad? Que incluso, bueno, pudimos tener un resumen allí en la tarea que estuvimos también realizando, que bueno, Dios nos da el poder de Cristo pues en medio de las debilidades que nos ayudan a poder enfrentar todas las dificultades por amor a Cristo en el gozo y la esperanza que están en las promesas de Dios. Fíjense cómo en el transcurso del capítulo 11 y 12 vemos que la gran lista de debilidades de Pablo, de todas las debilidades y todo lo que él vino pasando, donde él pudo mostrar pues que ha sufrido mucho por el Evangelio, Dios lo usa también como parte del poder que él está derramando en la congregación, para que la gloria y la exaltación y la jactancia de un creyente vaya en la gracia, repose en la gracia y en el poder de Cristo, en el Evangelio. Amén. Fíjense que, bueno, al final del capítulo 11 pudimos ver que, pues, ya esa relación con ellos se había, pues, completado, se había restaurado, por cuanto ya él, pues, anhelaba, pues, que esa relación que era a través del Evangelio, que los llevaba a tener una vida de fe ejemplar, pudiese ya no estuviese fracturada por las malas enseñanzas. Bueno, desde ya vamos entonces al capítulo 13, vamos a el versículo 1 y empezamos a leer la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y bueno, vemos que el apóstol finaliza el capítulo 12 diciendo que él tiene que volver a Corintios, va a ir otra vez a ellos por tercera vez, y en el capítulo 13 él comienza y afirma que es la tercera vez que va a ir a ellos. Recordemos que cuando nosotros comenzamos la epístola 1, el primer viaje de Pablo a Corintios está relatado en el capítulo 18 del libro de los Hechos.
Allí pudimos ver cuando el apóstol Pablo les visita, pues es cuando funda la iglesia. Pero el tema de cuándo fue por segunda vez es un tema que ha sido controversial, porque realmente como la Biblia no afirma cuándo exactamente como lo dice en el libro de los Hechos 18, y lo vemos relatado en la primera carta a los Corintios, que es su primera visita. No sabemos cuándo fue su segunda visita, pero vamos a leer un versículo que está en Primera de Corintios 16, que es al final ya de la epístola, ¿verdad? Primera de Corintios 16. Vamos a buscarlo acá. Y vamos a leer en el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Dice así. Fíjense que ya él está culminando la carta de Primera de Corintios. Y dice que en el versículo 5 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. O sea, aquí estamos viendo que él quería ir, él iba a ir para Corintios, y podemos ver que ya él había estado en Corintios. Entonces, posiblemente allí está hablando de su segunda ida, ¿verdad? Está hablando de su segunda ida. Ahora, en esta segunda carta a los Corintios, cuando nosotros comenzamos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, vimos que el apóstol, cuando se presentó el problema con esa persona que lo acusa, ¿verdad? Porque vemos que cuando comenzamos esta epístola, había una persona que lo estaba acusando. Y hubo un problema. Ustedes pudieron ver que el apóstol ni siquiera pues lo acusa como tal, diciendo en la carta lo que él hizo, sino que lo que él exhorta o resalta es que él lo había perdonado. Pero vemos que la congregación posiblemente no apoyó a Pablo, pues. Y Pablo se marchó con tristeza, porque es lo que podemos ver en la carta, que dice: porque por la mucha tribulación, está en el versículo 4, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Fíjense que había una persona que le había causado tristeza pues a Pablo, y Pablo tuvo que ir. Pero vemos que en el capítulo 1 pudimos ver que él no había determinado ir por ese mismo problema, o sea que también lo estuvimos estudiando. Ahora, el punto es que como no hay una fecha exacta, ¿verdad? Que la Biblia relate, esta fue la segunda venida de Pablo, podemos decir que pues la segunda ida de Pablo, dada las controversias que hay con respecto a ese tema, pero según lo que nos está diciendo la Biblia, podemos decir que Pablo realizó su segunda visita a Corintios, pues algún tiempo después de escribir la primera carta de Corintios y antes de escribir la segunda carta de Corintios. Entonces ahí podemos ver pues que fue la segunda visita de Pablo, que podemos decir que fue breve, y pues por eso en el capítulo 13 vemos que él dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Ok, seguimos entonces. Aclarado ese punto, porque es importante que lo sepamos, seguimos. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Bueno,
ya vemos que cuando habla de asunto, el apóstol está tratando de las acusaciones que se están haciendo. Y él, pues, hay un versículo que está en Deuteronomio 17, en el versículo 6, que habla de que pues, toda situación se decide a través de dos testigos. Y ese es el énfasis que él hace acá. Por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. O sea, toda acusación que haga se decidirá, pues puede ser con los testigos que él tenga, que era en este caso, vamos a poner un ejemplo, que eran Tito y Timoteo, que eran sus colaboradores, o en el tema congregacional. Y allí está haciendo ese énfasis. Versículo 2 dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Fíjense que aquí está diciendo prácticamente, habla de que visitó, y cuando él visitó hizo como que una advertencia. Ya no está con ellos, pero le está advirtiendo a ellos que, o sea, ninguno va a poder evitar la reprensión, o pues o se escapará, o ya él no será, no lo evitará, ¿verdad? Porque ya él lo dio ya él lo advirtió. O sea, he dicho antes y ahora os digo otra vez, como si estuviese presente, fíjense, y ahora ausente. O sea, cuando lo dijo estaba presente, o sea, puede ser que cuando los visitó, ¿verdad? Hizo una advertencia. ¿Y lo hizo contra quiénes? Contra los que antes pecaron, dice acá. O sea, y eso es, bueno, esa advertencia eran con los que estaban, obviamente, bajo pecado. Ahora, ¿qué les está diciendo cuando no está presente? Que pues ninguno va a poder evitar lo que va a ser la reprensión que va a venir ahora cuando él regrese, ¿verdad? Cuando él regrese. Vamos al versículo 4, dice: porque aunque fue crucificado, vamos al versículo 3, disculpen, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Vamos a leer este versículo en otra traducción. Lo voy a leer en PDT y dice así. Ya recordando que, bueno, obviamente él está advirtiendo, ¿no? Y dice: lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Cristo no es débil en su trato con ustedes, es muy poderoso. Es muy poderoso. Vamos a leer el versículo 4. Dice, en la Reina Valera dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En otra traducción, la PDT dice así: es cierto que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Y vemos que primeramente pues nos está Pablo refiriendo que es posible que esos falsos maestros de los que ya hemos venido hablando pues hayan sembrado allí pues en la congregación una incertidumbre, ¿verdad? O sea, recuerden que Pablo, su ministerio, su apostolado estaba siendo atacado, ¿no? Y acusado de falso. Entonces, cuando Pablo afirmaba que toda su enseñanza provenía de Cristo, esa era la acusación que tenían en contra de él. Vemos cómo él ahora les dice a ellos que aunque ellos sabían eso, o sea, prácticamente que Pablo los había guiado a Cristo, y que
pues él era el apóstol verdadero porque incluso había fundado la iglesia, ellos aún pues querían ver como una señal. En diferentes teorías que he podido leer, hay muchas personas que han dicho que estas señales eran milagros, que podían ser una forma de señales sobrenaturales y ese tipo de cosas, ¿no? Que Pablo realmente responde a lo que ellos están diciendo, o sea, a la incertidumbre que ellos tienen. Él responde más bien con, pues, la, la debilidad de la cruz. O sea, diciéndole a la congregación que realmente nosotros somos salvos, que Cristo nos salvó mediante la debilidad de la cruz. Y que obviamente Dios confirma pues ese poder salvífico a través de la muerte de Cristo y al resucitarlo, o sea, a través de la resurrección. Entonces, Pablo resalta, fíjense, que sigue resaltando el tema de la debilidad porque toda la gran cantidad de debilidades de Pablo son las que Dios está usando en el ministerio de Pablo, en la congregación de Corintios. Y eso es lo que también hemos podido ver. Entonces, los corintios sabían muy bien eso, pues que Pablo los había guiado ellos a Cristo, o sea, a través del Evangelio, pero aún así ellos pues querían ver alguna señal. Y por eso es que Pablo muestra esa debilidad de la cruz, que pues a través de la resurrección es que se muestra el poder de Dios. Entonces por eso es que él habla de que nosotros pues viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, que eso lo pudimos entender en el capítulo 12. O sea, ese poder de Dios que reposa sobre nosotros y que nos ayuda pues a enfrentar todas las dificultades a través de la debilidad. Eso es lo que pudimos ver en el capítulo 12. Ok, seguimos leyendo. Ahora, dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, yo pudiese durar 2 o 3 horas hablando solo de este versículo. Hace poco estuve en una iglesia justamente llevándome este versículo base que tiene muchísima enseñanza y mucha conexión bíblica con respecto a la fe, ¿no? Pero bueno, vamos a ser muy puntuales acá. Primeramente vemos que Pablo dice que se examinen, examinaos a vosotros mismos, ¿no? Y él prácticamente está considerando a la congregación, o está llevando a la congregación a considerar una pregunta que él hace. Y esa pregunta, con esa pregunta fue que yo pude culminar el sermón, pues que pude llevar a esa iglesia a través del Espíritu Santo, gracias al Señor. Y la pregunta es, ¿será Cristo el Señor de mi vida hoy? Se puede ver en la vida de los corintios que Jesucristo vive en ellos. Se puede ver en la vida de nosotros que Jesucristo vive en nosotros. Y esa es la pregunta que el apóstol está haciendo acá. Y es la pregunta que creo que todos nosotros nos debemos hacer todos los días. Es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque obviamente esa es la permanencia. Ese es el mantener lo que llama el apóstol Pablo la fe. Y cuando el apóstol Pablo dice examinaos a vosotros mismos, es para ver si realmente andamos en la fe correcta y no hemos naufragado de la fe o el evangelio correcto, que es lo que estaba sucediendo con Corintios. Por eso es que el contexto va aquí dentro de todo lo que se viene explicando a través de las falsas enseñanzas y de lo que los falsos maestros estaban arrastrando a los corintios, de pues llevarlos a una enseñanza falsa, que eso lo que hacía era pues hacer todo este tipo de cosas que pudimos ver acá, que es pecado, ¿no? Que lo pudimos ver en el versículo 20 del capítulo 12, que me temo que cuando llegue no os halle en tales, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, el cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esa es la clara evidencia de que no hay una relación correcta con Cristo a través del Evangelio, y es pues lo que
Pablo decía, examínense a ver si realmente estamos teniendo una relación correcta con Dios. Es si realmente el Señor Jesucristo está viviendo en ellos y está viviendo en nosotros. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Pablo confiaba que, pues, en que se reconociera que él y sus colaboradores, todo lo que hacían, lo hacían en Cristo. Todo lo que hacían, lo hacían en Cristo. Por eso es que escribe así. Y luego dice el versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Voy a leer ese versículo 7 en otra traducción, en la PDT, y lo dice así: siempre le rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. Aunque parezca que nosotros hemos fallado. Y vean la humildad con la que Pablo está escribiendo. Y él prácticamente le dice que, bueno, si los corintios superan la prueba, o sea, si viven, cuando dice superar la prueba, quiere decir si viven y actúan conforme a la fe en Cristo. Eso es pasar la prueba, eso es ser aprobado. Él va a perseverar, ¿no? Y incluso si algunos miembros de la congregación concluyen que Pablo y sus colaboradores han fracasado en el ministerio, porque eso es lo que venían diciendo, a él no le importaba su propia reputación, sino lo importante para él era, pues, el bienestar espiritual de Corintios. O sea, que es lo que nosotros también debemos, pues, que anhelar en el espíritu. O sea, el bienestar congregacional donde nosotros estamos debe ser nuestro mayor deseo, aunque nuestra reputación de señalamientos de los falsos o aquellos que están en contra del evangelio que nosotros podamos predicar de acuerdo al fundamento bíblico, o sea, no nos va a importar, porque realmente nosotros anhelamos es que la congregación tenga una correcta relación con Cristo, y eran los padecimientos que Pablo estaba atravesando. O sea, era esa espina, ¿no? Como lo estuvimos viendo en el capítulo 12. Ahora vamos a seguir leyendo, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. El versículo 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y bueno, vemos aquí que el objetivo prácticamente de Pablo era que ellos siempre estuviesen cada día más restaurados en esa relación con Cristo. Y fíjense que sigue con el tema de su debilidad, y él está expresando, pues, la esperanza de que los corintios obviamente se arrepintieran y esa relación con Cristo se restaurara. Entonces, cuando vaya Pablo, que es lo que está queriendo decir él, cuando vaya Pablo, que es en su tercera visita, que es lo que va a venir aquí, el versículo 10 dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La esperanza de Pablo era que los corintios se arrepintieran y obviamente ellos tuviesen una relación correcta con Cristo. Y entonces Pablo, cuando llegara, él no iba a tener que ser tan fuerte con ellos. O sea, sino, pues, obviamente, usar su autoridad para seguir edificando la iglesia. Porque, obviamente, pues, habían asuntos muy difíciles aquí que eran condenables, obviamente condenables dentro de lo justo que nos enseña la palabra, pero o sea, la autoridad no era para destrucción, sino era para edificación. Y por eso es que Pablo anhelaba que ellos se arrepintieran de esas mal camino que tenían, o las malas acciones que estaban haciendo, y que a través del evangelio, pues, ellos pudiesen restaurar esa relación correcta con Cristo. Por eso es que él, pues, usa su autoridad para, obviamente, edificar.
y ese era el anhelo, no para destruir. Incluso ya vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo aún a todos aquellos hermanos que estaban en pecado, que aún estaban teniendo dudas de él aún los trataba en el mismo amor, precisamente porque él amaba a la congregación con ese amor, pues con ese celo divino, como él mismo lo expresa. Vamos a seguir leyendo y dice: por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bueno, vemos acá, fíjense cómo sigue dando Pablo con la característica de amor que tiene por ellos, y pues él se dirige a ellos, a todos ellos, como hermanos. Aún así que incluso muchos, hasta los que dudaban, él los trataba como hermanos, y enfatiza pues obviamente que todo lo que hace lo está haciendo por amor. Incluso hasta pueden estar allí hasta los falsos maestros, porque el anhelo de apóstoles es que ellos puedan restaurar su vida, arrepentirse y volver a una relación con Cristo, porque ellos pertenecen a Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos a aquella persona que y de igual manera pues pueda tener una falsa enseñanza, o quizás esté errado, o quizás aún pues esté aislado de lo que la Escritura nos habla, y él tenga sus propios puntos, sus propios razonamientos, bueno, es importante que Dios nos derrame amor para poder entender y orar por esa persona o por esas personas, para que realmente pueda ser alumbrado a través del evangelio correcto y pues puedan volver a una relación con Cristo. O sea, no utilizando, como decía Pablo, la autoridad que se nos ha dado bíblicamente para condenar, sino sencillamente para edificar. Entonces, Pablo, entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, está confiando de que la carta, bueno, va a pues fortalecer esa relación de la congregación con el Señor Jesús. Y yo sé que, pues, como dice él, pues va a restaurar la paz, pues también reconciliando a todos consigo mismo. Cuando él habla de ósculo santo, bueno, habla de un beso santo, que probablemente es una expresión simbólica de comunión entre los santos, o sea, de paz, de amor. Vemos que él habla también de el amor estará con vosotros. Dice, hay un punto donde él muestra que nosotros también tenemos que tener muchos motivos para regocijarnos, ¿no? Y eso es en medio de todas las circunstancias, a través de Cristo, Vemos que, bueno, al versículo 13, todas las iglesias saludan, y el versículo 14, un punto especial que vemos acá, que es una bendición trinitaria. Eso sí es controversial para muchos que no creen en esta doctrina trinitaria, pero pues aquí nos muestra prácticamente ese saludo trinitario, donde él habla de la gracia del Señor Jesucristo, y cuando él lo menciona al Señor Jesucristo, lo menciona en 3 partes. Entonces, vemos que por la gracia de Cristo, ¿verdad? Por la gracia de Cristo es que todos los cristianos somos salvos, y solamente por él es que podemos conocer a Dios el Padre. Entonces, Jesús es Dios mismo, sabemos eso, él es el Señor, ¿verdad? Y él es incluso el Señor en la vida de los corintios, porque vemos que Cristo es el centro de todo, de las 12 epístolas, pero vemos que pues esa gracia de Cristo es la que va a llevar a los cristianos a la certeza de ser hijos de Dios y de ser amados por el Padre. Entonces vemos que aquí hay una bendición muy trinitaria, ¿no? Que incluso aún así vemos que en la epístola la palabra nos enseña que Dios infunde su espíritu, ¿ves? Y pues es el Espíritu del Señor pues quien guía a los corintios, obviamente, a tener comunión entre sí. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces por eso habla que comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
Amén. Entonces vemos una bendición trinitaria que, bueno, no voy a ponerme a explicarla ahorita, pero hice un breve allí resumen para que la entendamos mejor. Y la Biblia nos sigue aclarando pues que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que pues tenemos toda la bendición del cielo a través del sacrificio del Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús, por el cual somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Así culminamos en victoria este capítulo 13. Bueno, gloria a Dios.